Estamos con Gustavo Bustamante. ¿Cómo te va, Gustavo? Lía Salgado te saluda. ¿Qué decís? Hola Lía, buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien. Gustavo, vos sos psicólogo, psicoanalista. ¿Cuál es tu Terapia profesión? cognitiva hago. Ah, Sí, terapia doctor en psicología. cognitiva. Sí, Eh, sí, s- una terapia que es específica para sí, los trastornos cognitiva de ansiedad. conductual, sí, la conozco. Exacto, muy bien. Sí, con el doctor sí, acá la he tratado bastante. Sí, 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 sí. Nos hemos encontrado en algún programa y me has contado de eso. Ah, bueno. Gustavo, ¿estás viviendo en Salta? Sí, este es Salta porque es el segundo congreso de NOA Ah, y yo creí que que se estabas va. allá viviendo. Yo dije, qué No, no, raro. no, 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 es en este momento que me invitaron a dar una conferencia el doctor Vaca Flores, que es el médico psiquiatra de acá de la zona, que está realizando el segundo Congreso de Psiquiatría del NOA y que se va a dar en el Hospital Materno Infantil, que invitamos a todos los colegas, médicos, psicólogos, psiquiatras a que participen, que es un evento importantísimo porque obviamente se trata de acción cultural y además los factores que hacen a todos los avances de la especialidad nuestra, ¿no? Yo estoy leyendo acá la cantidad de fobias que hay, son muchísimas, pero Sí. creo que lo que más nos preocupa son los ataques de pánico también. No, cada una de estas fobias Wow, puede ser muy dura, ¿no? De sí. soportar. Y es que en realidad cada uno de estos trastornos afecta la calidad de vida y hay muchas personas que realmente le altera todo el desarrollo normal. Le afecta lo laboral, lo afectivo, lo social, inclusive lo familiar. No, lo que Pero me fascinó esto de no, penterafobia, miedo a la suegra. sí, sí, Pero porque en es realidad cierto, de verdad, sí, y, cómo reacciona el tipo que tiene miedo a la suegra. en realidad hay muchas personas que asocian o un nombre o una función o un rol social y a partir de ahí desarrolla su temor y en función de eso, bueno, justamente empieza a cambiar su estilo de vida, su actividad social Ya, te y, incondiciona todo. y sí, porque imagínate, yo he tenido gente que por ejemplo tiene fobia a un nombre, voy a poner ¿Fobia? uno, a un nombre, Ajá, voy a poner un nombre cualquiera, no es este el nombre, a Luis Pérez. sí. ¿Cuántos Luis hay y cuántos Pérez hay? Entonces esta persona que andaba por la vida, que tenía un trastorno obsesivo compulsivo y que había desarrollado esta fobia a los nombres, empezaba, bueno, a evitar, donde veía un nombre Luis, doblaba la esquina, donde agarraba la agenda y tenía, o la guía telefónica aparecía un Pérez, cortaba las hojas. Y bueno, y así le pasaba que en el supermercado decía presentarse Luis Pérez en el nivel de cajas y la persona evitaba el supermercado y terminaba saliendo del supermercado por el chango lleno a punto de entrar a las cajas porque escuchaba el nombre o el apellido y se le llevaba a habitaciones. No nos olvidemos que la fobia es un miedo irracional. Entonces la Claro. persona no es que ¿Vos tiene tenés un alguna trastorno fobia, psicológico. Gustavo? Y no, en este momento no descubrí, pero sí que puedo tener miedos irracionales. Sí que debo haber tenido y que los he ido superando, afortunadamente. Quizás en la formación y eso me ha ayudado, pero Claro. sí que uno puede tener miedo a la altura. Que yo voy a la montaña rusa, me divierto y la paso bien, pero a la segunda vuelta digo, che, muchachos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos sometemos a eso? Y veo que hay gente que dice, quiero 3, 5, 10 vueltas en una montaña Claro. rusa. O subir por Recién, viste, una montaña escarpada, mirar para atrás y ver eso, a mí eso me da pánico. y sí, porque el vacío, las situaciones de la altura. Y te podés Recién venía, caer. venía en el vuelo y empezó con una turbulencia llegando justo acá en la ciudad Mm, de Salta y la persona que venía al lado mío me dijo, se mueve mucho. Y yo le dije una frase que siempre pienso, digo, mientras se mueva está todo bien, claro. ¿no? Es que, aunque parezca así un poco irracional, pero es lógico, mientras estamos vivos, está todo bien. Tener miedo es parte de la naturaleza humana y es afortunado tener miedo, porque gracias a Dios nos defendemos, nos preparamos para cualquier tipo de reacción, situación. Hay dos reacciones, una el miedo no es sonso y otro el miedo te paraliza. El miedo te paraliza, es terrible. Esa es la que no quiero más. ¿Cómo se Esa, hace? bueno, para eso uno tiene que ir incrementando un nivel de experiencia, tener una tolerancia, corregir la reactividad, para eso va a corregir ciertos pensamientos, ciertas conductas, ver las reacciones familiares, hay cosas que son aprendidas, hay padres que son temerosos y que inculcan miedos a los hijos, Claro. hay madres que son sobreprotectoras que le hacen sentir que el chico siempre es débil.
hay personas que se sienten poderosas solamente cuando tienen poder adquisitivo. Entonces cada una de esas circunstancias hace que, bueno, que cuando hay una desbalance, una reacción diferenciada, la persona tiene angustia, tiene una reacción emocional adversa. ¿Y Y qué pasa eso, con los ataques de pánico, Gustavo? Porque yo los he pasado y son sí, terribles. sí, sé que tu experiencia ha sido muy dura y bueno, vas a saber entender. Y siempre hablamos del ataque de pánico, que es totalmente inesperado, por lo menos los primeros ataques de pánico. No nos olvidemos que es una reacción neurovegetativa, la persona no se puede poner a pensar en eso, de repente siente que se va a ahogar, que se va a morir, que se va a descomponer, y a partir de ahí empieza justamente con las reacciones físicas, que tiene taquicardia, que le duele el pecho, que se marea, siente miedo, una urgencia, quiere alguien que le dé una certeza, llama al servicio de emergencia, a la ambulancia, va al hospital. Bueno, desgraciadamente muchas veces se encuentra con algunas respuestas que no la ayudan, que la complican más todavía. A veces le dice usted no tiene nada, es un ataque de histeria, lo juzgan, termina siendo una víctima. Bueno, la realidad es que esto es un cuadro que no solamente tiene alteraciones neuroquímicas, neurobiológicas, como vos sabés, sino que además tiene unas reacciones psicológicas que hace que la persona pierda el control de su cuerpo, de sus Sí. reacciones, y A mí tiene, esto me pasó y me siento muy culpable que me haya pasado, porque justo mi hijo chocó y yo me sí, avisó el padre y empecé a temblar como una hoja, no me podía parar. sí, claro, No podía, que no me podía parar, no podía. Me decían, vení, vení, no me podía parar, no podía hablar por teléfono, no podía hacer nada. Temblaba, 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 temblaba. Bueno, después no pude comer, después dejé de comer por un tiempo y bueno, fue es como que una vos cosa... genéticamente ya sabés que tenés esa reacción. Hay un 30% de la población que tiene una reacción dependida de ansiedad. Y lamentablemente, por más que muchas cosas ocurran y cambien, de vez en cuando se va a disparar esa alarma. Es bueno que la conozca, es buena que sepa las reacciones y que por lo menos la atempere, pero no se puede frenar, es casi como la persona que tiene rulos, se puede ir a planchar el pelo, pero sabe que en el fondo tiene rulos y que, bueno, va a haber circunstancias que la humedad o demás reaccione a que otra vez tome el mismo volumen el pelo. Y Y todavía el miedo, sigo soñando con eso. ¿Y sabés qué pensé? Ya racionalicé cómo tengo que actuar. Entonces ya bueno, me hice un ítem por si hubiera un inconveniente de cualquier tipo, ¿qué tengo que hacer? eso es Pararme, llamar un fantástico. radiotaxi, ir a tal lado, donde sea, pero bueno, tengo que hacer como, tengo que tener una conducta armada. Perfecto, porque esto es como el piloto. O vos pensás que el piloto en el medio de una tormenta no tiene miedo. Ay, pobre, si no se quiere suicidar él. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Él se entrenó, va al simulador de vuelo, pasa muchas horas arriba del simulador y de repente empieza a tener toda una conducta aprendida, empieza a repetir ciertos hábitos y a partir de ahí, bueno, se siente como si estuviese en una situación normal, pero para eso hizo todo un trabajo de exposición. Claro. Hay gente, por ejemplo, que le cuesta comer, que le cuesta comer porque se siente incómodo cuando come, cuando es observado. Bueno, cuando empieza a comer, muchas veces se puede sentir un rasgo de ansiedad, pero el hecho de que se va exponiendo, que se va estimulando, va a un restaurante, va a un grupo familiar, va a pasar la fiesta en la casa del primo, bueno, de a poco se va habituando. Siempre hablamos que la habituación es lo que corrige el miedo. Claro, lo que tenemos que darle, me parece, Gustavo, es la verdadera envergadura del miedo, porque si no, por ejemplo, acá sale, bueno, miedo a la flauta, qué sé yo, miedo a los libros, y por ahí uno le da vagancia, ay, ahora voy a tomar otra vez que tengo que pensar tanto un libro que ya no tengo ganas, o miedo a las mujeres hermosas, bueno, le puede pasar a un montón de tipos que las Sí, mujeres hermosas le lo den un inhiben. poquito de chuchi chuchi, pero no miedo, el miedo es mucho, el miedo es invalidante, es más Sí. fuerte. Una cosa es que a mí no me guste, que me siento un poco incómodo, que me cueste, que tenga que esforzarme un poco más, O que no pero lo lo puede puedo hacer hacer, por ahí, pero que pero lo termino haciendo, pero si yo me esfuerzo lo podría terminar haciendo. es Pero cierto. por ejemplo esto de las mujeres hermosas, ¿cuántas mujeres confiesan de que no, mira, yo estoy sola, nadie se me acerca? Hay una queja generalizada de muchas mujeres Es que se verdad. les hace difícil conseguir pareja. Y no es que no existen hombres, lo que pasa es que no existen hombres que sean un poco arriesgados,
que tengan el coraje de atravesar esa sensación de incomodidad que genera el miedo y que, bueno, puedan concretar, porque esa es la idea, ¿no? Que el paciente nuestro tenga una experiencia que sea emocional y correctiva. Y así lo vas tratando. ¿Estás en el aire? Se cortó. Me parece que se cortó, ¿no? Lo volvemos a llamar. Pero sí, no estoy acá. ¡Ah, está! No nos habías abandonado. Miedo, Bueno, no teníamos miedo a perderte. No. Anita te quiere preguntar algo. A ver, Anita. ¿Cómo estás? Yo hacía un ejercicio que me servía mucho, que eran 2 listas de la realidad y lo que yo me imaginaba. Por ejemplo, yo tenía en un momento mucho miedo a la exposición, ¿no? No quería salir a la calle. Entonces, sí, ahora ya estoy acá al aire, por suerte. Entonces, iba a la facultad o iba al trabajo, iba a todo y me tomaba taxis para no estar en colectivos con mucha gente o no tener que caminar en la calle o no tener que esperar. Hasta que empecé a hacer una lista y decía, bueno, que yo tengo miedo en el colectivo porque pienso que alguien me va a atacar. ¿Cuántas posibilidades hay de que me ataquen? ¿Cómo me podrían atacar? Empecé a hacer una lista de la realidad y de lo que mi mente disparaba sola, bastante irreal. Ana, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos que discutir el cerebro, tenemos que discutir nuestras ideas con nosotros mismos. Ajá. No podemos creerle todo lo que nos pasa por la cabeza, porque nos pasan un montón de ideas que son racionales y otras que son irracionales. Entonces, si nosotros aceptamos todo lo que se nos pasa por la mente es verdadero, estamos en un grave riesgo, porque nosotros podemos decir, ay, qué difícil que es rendir la última materia del secundario, pero después cuando estamos en la universidad decimos, pero no, pará, la del secundario es una pavada, sí. La difícil es la de la universidad, y después nos va a pasar que cuando queremos rendir una prueba para calificar en una empresa, vamos a decir, no, la universidad era una pavada. Es como, nosotros no podemos, tenemos que tener una tendencia a discutir. Hace muchos años se hizo una investigación acerca de qué pensaban los psicólogos de determinadas situaciones. Y si eran diferentes los pensamientos entre las personas comunes y los que tenían una profesión como el psicólogo. Y la realidad es que se dieron cuenta que pensaban más o menos parecido. Lo que pasa es que los psicólogos no creían en todo lo que pensaban. Era como que de alguna manera discutían sobre eso que pensaban. ¿Ya? ¿Y por qué nos querían hacer creer a nosotros? No, pero por ejemplo, te cuento un pensamiento obsesivo. Me puedo tirar abajo del subte cuando viene el subte. Tengo miedo a tener el impulso de tirarme por un balcón. Ajá. Cuando estoy asomado en un balcón. Tengo miedo a no controlarme frente a mi suegra. Entonces tengo... Claro. Bueno, pueden ser ideas que aparecen, que son ideas intrusivas, pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas dicen, no, ¿cómo voy a pensar esto? Y hace un paso atrás, ¿no? Claro. Entonces dice, no me voy a tirar en el subte, mirá qué pavada que pensé, no me voy a tirar del balcón, ¿cómo voy a imaginar eso? Bueno, y hace un paso atrás. Pero ¿saben qué? El paciente que tiene un trastorno de ansiedad se lo cree, no lo discute, no diferencia entre lo que es una idea y lo que es una realidad. Entonces, bueno, lo toma como una verdad de hecho. Y ese es el problema. Y ese es el problema, es que se puede tirar por el balcón. No se llega a tirar, pero vive casi como si se hubiese tirado. ¿Y por qué no piensa cómo se puede arrepentir desde que se tira hasta que llega abajo? Claro, después se sienta en una silla y se queda ¿Viste? Porque ahí si te arrepentís sonaste, ¿eh? No tenés opción. No, yo siempre digo lo mismo. Hay tantos intentos fallidos y la realidad es que nos demuestra eso. Mucha gente que realmente padece las consecuencias. Por eso no es una solución el suicidio. Justamente acá en el Congreso vamos a hablar de suicidio adolescente, se va a trabajar justamente una de esas tendencias, porque hay algo que la gente tiene que valorar. Acá en el NOA, en el noroeste argentino, que incluye Salta, Jujuy, Tucumán, ¿no? Se trabajan realidades que por ahí, bueno, no son las mismas que en todo el país. Claro. Acá hablaba con el doctor Bataflores y le digo, ¿qué tiene de parecido Ushuaia a La Quiaca? Y a veces en la salud mental hay cosas que no son tan parecidas. Claro, y cierto. Bueno, entonces acá están preocupados, yo he charlado mucho con ellos, justamente de todos los lugares, el suicidio adolescente, todas cosas que hay que tener en cuenta, que la región, que hay que armar programas de detección temprana, cuidarlos. Nosotros somos especialistas en salud y tenemos que trabajar más en la prevención, esa es nuestra función principal. El trabajo nuestro es trabajar en que la gente no se enferme. Y el que se enfermó, que se enferme menos y que se recupere más rápido. Ese es nuestro gran trabajo. Para finalizar, por hoy,
El ataque de pánico, ¿cómo encaramos? ¿Qué se siente? Muy bien. ¿Cuánto ¿Cómo dura? lo detectamos? En principio es un ataque que la persona tiene taquicardia, ahogo, mareo, dolor de pecho, sensación de mareo, desmayo. En algunos casos hasta siente despersonalización, siente que se sale de su cuerpo, que Ganas de está vomitar a punto también. de morir. Sí. Dura 15 minutos, aproximadamente. Algunos me dicen, me duró media hora, otros 5. Vamos a poner un promedio de 15 minutos. En ese tiempo siente que verdaderamente se muere. Pero tengo una buena noticia, nadie se muere de ataques de pánico. Esa es la mejor noticia que podemos decir. Pero ¿qué pasa? El problema es que deteriora, que de alguna manera corrompe la realidad del paciente y que empieza a sentir una inseguridad. Empieza con miedo a viajar, a salir, a estar solo. A ir a reuniones también. A ir a reuniones, a subirse al colectivo, como decía Ana, a ir a estar de una situación. Es más, ya las... Hola, Gustavo. Gustavo, no te podemos haber perdido. Por favor. Ahora va a aparecer del fondo, ¿viste? Porque él aparece del fondo, resucita. Pero no, parece que no. Bueno, ¿lo llamamos otra vez, Carlitos? Intentamos, por ahí se cortó. Hay tantos miedos, mirá. Hay un miedo a los hospitales, pero estos miedos son concretos, contundentes, ¿eh? Miedo a volver a casa. A mí me da miedo un poquito en la calle ahora, pero tiene una... es real. Claro, una connotación más social, quizás. No, y sí, con todos los afanes Claro. que hay. Miedo a los números, miedo a aumentar de peso. A veces debería darme un poquito. Miedo a todo. Miedo a los niños, miedo a la gente calva. Miedo a la suegra, miedo a besarse, miedo a enamorarse, a veces pasa así. Miedo a la filosofía, miedo al pensamiento, miedo a los políticos. Ese también pasa. Pasa así. Miedo a aprender, miedo a la tecnología, miedo a los teléfonos, miedo al mar, miedo a la teología. Mirá qué extraño. Qué extraño, ¿no? Y miedo a los celos, que algunos son bastante, digamos, tienen que ver bastante con la realidad, ¿no? Sí, hay algunos que ni nos damos cuenta, por ejemplo, no sé, miedo a la gente calva. ¿Cuánto te puede repercutir realmente, como decía Gustavo? Claro, como decía Gustavo, de tenerle miedo al nombre de Luis. Claro. Y sí, gente calva te encontrás en todos lados. ¿Cómo se modifica tu vida? La cabeza se la... como muere timbal, se la afeita. Sí, es verdad. Yo me acuerdo una vez hice una nota y puse que la banda había empezado cuando el cantante que es pelado ahora tenía pelo, como para demostrar que hacía mucho tiempo, y el cantante me llamó el cantante me llamó para decirme que era pelado por elección, que no tenía que poner eso porque él no era pelado, él se pelaba. Se pelaba. No sé, porque es horrible. Miedo a lavarse o bañarse, miedo a las flautas, miedo al oro, ¿no? Miedo a los libros, no. Miedo a las mujeres hermosas, y bueno, ahí no me cabe. Miedo a la carne picada de vez en cuando le tengo miedo. Ah, ¿sí? Y viste, porque tiene más bacterias. Claro, pero eso es como una sensación más de... No, es más una información. Sí. ¿Qué sé yo? Acá tenemos miedo al pelo. Ese, si no, no, miedo a cómo queda el pelo durante el día cuando empieza a erizarse. al pelo con la humedad, bueno, sí. Y miedo a la pérdida que tienen los varones, y las mujeres también. Porque cuando te pones nervioso te entran a caer. Bueno, Gustavo, hemos retomado. Habíamos perdido tu espíritu salteño con el Cuchi Leguizamón. Hoy sí estamos acá en la zona del Cuchi. Qué fantástico, la verdad, ellos tienen tantas cosas para mostrarnos, contarnos, ¿no? Qué belleza todo, ¿no? Porque hay que ver que fueron la capital del imperio. Ni hablar, acá nació la cultura también nuestra, porque de acá bajó. Claro. No nos olvidemos que tuvimos dos procesos, ¿no? Uno vino justamente desde el norte, y que ellos mezclan tanto lo incaico con lo español y toda la cruza, ¿no? Eso es muy interesante. No, y una cultura ancestral, y bueno, también llegó a Córdoba, que fue otra de las grandes universidades, ¿no? Wow, sí. Tenemos muchas cosas valiosas. Nosotros tenemos que rescatar mucho lo nuestro. Uno viaja, escucha muchas cosas en los congresos y ve muchos especialistas de todo el mundo, y uno tiene la suerte de tener contacto con ellos, pero yo rescato mucho el trabajo que se hace acá en Argentina. Nosotros desde la Fundación Fobia Club venimos haciendo una red nacional con grupos, con pacientes recuperados que ayudan a otros pacientes, que son colaboradores.
Vos sabés bien que hace más de 17 Sí, años que venimos con este tema sí, y la verdad que mucha gente ha encontrado la solución. El mensaje mío siempre es, de la ansiedad nadie se muere, todos podemos salir, hay que encontrar la forma, cada paciente va a tener sus posibilidades, su nivel de adaptación y bueno, nosotros somos los especialistas que nos tenemos que dedicar a encontrar cuáles son las virtudes para rescatar y potenciarlas, o sea ¿no? que Gustavo, básicamente esto es ¿cómo se diría? No, no me estaba, justo me estaba la palabra, un síndrome ansioso, Sí, 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 un síndrome, un trastorno de un ansiedad, trastorno de ansiedad. porque el nivel de afección realmente deteriora el desarrollo normal de una persona. Ahora, el Pero trastorno de ansiedad es miedo al futuro. sí, la ansiedad es futuro, ansiedad es futuro, todo lo que va a venir. Claro, Y el miedo es justamente un mecanismo preventivo para, bueno, no correr riesgos. Lo que pasa es que uno tiene que aceptar que la vida es incierta, que está llena de riesgos y que la mayoría de las cosas las superamos y las superamos con muy buenas posibilidades. Y que muchos de los miedos que nosotros tenemos, qué sé yo, del mirar debajo de la cama cuando tenemos 5 años para ver si no hay nadie, aprender este, una lamparita a veces a la Al noche. placar, al placar siempre con las puertas cerradas, ese yo lo mantengo. placar con la puerta cerrada, pero bueno, mientras no nos deteriore el desarrollo Claro, normal, ahora, si nosotros tenemos a partir de ahí un trastorno en el sueño, pues no dormimos, no pegamos un ojo y nos complica el día del siguiente para ir a trabajar y demás, pero si es solamente cerrar la puertita del placar o dejar la lucecita del pasillo, yo realmente acepto esa situación como una virtud de la persona, como un elemento más. claro, Ahora, cuando complica el desarrollo normal de la persona, ahí sí me preocupa. claro. Me preocupa porque es todo lo que queda en el camino. La gente que tiene miedo a volar, que me diga, no, pero mira, no me puedo ir de viaje, no puedo conseguir un trabajo diferente porque cada vez que me ofrecen, no sé, volar en avión me siento mal, me descompongo. Bueno, ahí sí, una alerta, no perder cosas, la vida tiene muchas oportunidades para aprovecharlas, entonces desafiemos nuestras propias creencias y avancemos sobre nuestros miedos, ¿no? Bueno, y sobre todo esto hay que tratarse, digamos. Sí, 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 sí. Así que, bueno, lo que necesiten, en la página de internet nuestra, ahí fobiaclub.com, van a encontrar testimonios de pacientes recuperados, de gente que va a contar su verdadera historia que le va a ayudar a, bueno, a fortalecer de que de esto se sale, ¿no? Sí, que con lo cognitivo-conductual te ayuda mucho. Sí, esto cambió, Muchísimo, fue pues es una muy revolución, práctico. Sí, fue una revolución, sí. es una Más se revolución. acortan los plazos, viste, no estás 20 años hablando de lo mismo. Eso, viste, a veces en 3 meses una persona entró y salió otra, ¿no? Eso es Claro. maravilloso y bueno, hacia eso apuntamos. A mí Sabemos que son ansiosos, sabemos que son ansiosos Sí, los pacientes. todos. me queda una consulta con respecto a esto de la geografía que decías que viajabas y ves que hay otros casos, otras posibilidades también. Sí, Y tiene que ver esto de la geografía para quizás hacer un tratamiento, estar en algún otro lugar, salir un poco de la ciudad, ayuda, sí, ¿no? sí, 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 sí. No hay dudas que las ciudades se enferman más estadísticamente. Se ha visto eso, que las grandes urbes generan un poco más de ansiedad que las pequeñas urbes. Un poco. Sí, bastante. ¿Por Sí. qué? Porque la persona se alimenta mal, se traslada más, duerme menos, tiene más procesos de violencia. Cotidianos Dentro del varios. traslado, exacto, que van desde el tránsito hasta que se me tiren encima arriba del colectivo, ¿no? Claro. Y bueno, y además de esto, el periodo de descanso, cómo es la preparación para el día siguiente, son todos estresores. Aquellas personas que tienen una reactividad mayor van a empeorar y aquellos que tengan una capacidad más saludable se van a adaptar y otros se van a mudar. Claro. Y Ah. bueno, y la realidad es que yo veo en el interior como que hay mucha gente que ha elegido reducir sus niveles de ansiedad participando con otro estilo de vida, A veces cambiando dan ganas, hábitos, mira. A veces dan cambiando hábitos. ganas. Sí. Sí, y vos con esta radio que te escucha todo el país, escúchame, te vas a encontrar con realidad de gente que duerme la siesta, que toma mate, que tiene tiempo para ir a visitar a los hijos al colegio, y por ahí en una urbe te vas a encontrar con gente que está enojada, que el tránsito, que Oh, comió mal, que le duele la cabeza porque durmió mal. Bueno, me esas son encantan esas, pues yo lo he hecho en su momento, por ahí con vacaciones y eso. Cuando vos salís, te vas a la casa de alguien, te sentás o comés, o tomás mate, o tomás café,
Y te quedas toda la tarde charlando y viste al otro día lo mismo. Y es como una cosa muy maravillosa que uno lo va perdiendo. Acá empezás a hablar y son todos problemas. Sí, sí, todo te cae bien, la comida, la cama, todo en un lugar donde vos bueno, realmente podés frenar un poco. Por Te eso, haces amigo de gente que ni conocías. sí, te despejás. Nuestro Sí. cerebro, como todo músculo, si está muy activo, va a necesitar un periodo de descanso y a veces el alejarse de la cotidianeidad le genera una relajación. Eso téngalo siempre en cuenta. Si alguien me pregunta, ¿qué podría hacer para mantenerme sano mentalmente? Tómese pequeñas licencias y vacaciones. Rajémonos. Eso es clave. Ahora, yo en un año, cuando he tomado vacaciones de 3 semanas, ahí recién empecé a aflojar. Creo que a las 4 semanas. Perdés un poco el estrés. 2 semanas no sirve para nada. No, eso es muy acumulativo. Si no, hay que aprovechar muchos fines de semana. Por ahí, Sí, pero, algunos y dicen cuando que volvés manejando de la costa, y ahí hay te que sale, escaparle. ahí te sale el dibujito de que tenía Disney y matás a todos. Sí, lamentablemente a veces nos estresa desestresarnos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Gustavo, te esperamos encontrarte pronto, ¿eh? Con mucho gusto, Lea. Un beso, Un Ana, besito también. grande, Un gracias. beso. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, gracias, Gustavo. Las dos te saludamos. Chau.